En el nombre de Jesús, Señor amado, estamos delante de tu presencia en esta tarde preciosa. Te suplicamos que nos envíes una palabra, Señor, una palabra fresca, una palabra de bendición, Señor, para poder bendecir, para poder ministrar a tu pueblo, Señor, adecuadamente, Padre. Que sea una palabra de tu corazón, tu mente, de tus pensamientos, de tu boca, Señor. Envía un espíritu de revelación, Padre Celestial, y que tu pueblo pueda recibir esa bendición de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, úsame, Señor, usa mi boca para poder ministrar y edificar a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Bueno, yo sé que usted ha venido a recibir una palabra, ha venido con la intención de recibir, ¿verdad? Esta semana, por cuestiones del retiro, como que se anormaliza un poco. Así ha sido todos los años, ¿verdad? Aunque otros años se ha cerrado de martes, no ha habido nada. Ahora esta semana sí hubo martes, con tal de no desatender a los que tengan necesidad de la palabra. Entonces por eso le llegamos a otro hermano. Pero a partir de hoy vamos a conectarnos con usted también, ¿verdad? Mire pues, quiero empezar leyendo estas citas, que sé que algunos se las saben, las han leído y que algunos las usan para contender, pero la palabra no es para contender, hermanos, sino es para bendecir. Ayúdeme a leer y ahorita en el camino le doy el título de lo que le quiero platicar, como seguimiento de un asunto que platicamos en la oración hace como 15 días. Ayúdenme, pues, leamos Salmo 115, versículo 5. Dice: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Verso 8: se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Al leer este versículo al principio del tema, del mensaje, como que sacamos tanques, hermano, y cohetes y todo, ¿verdad? Misiles, pero no es la intención, y muchos agarran estos versículos para atacar, o yo qué sé, algunos para pelear. Pero realmente a mí me llamó la atención algunas cosas que le voy a mostrar acá. Iniciamos del verso 5, pero si usted ve en su Biblia, si me hace favor, si usted ve en su Biblia y lee su Biblia, en el versículo número 4 está hablando, se refiere a la idolatría, para ahorrarme espacio en la pantalla. Entonces creo que ahí dice los ídolos de plata y de oro, hechos por manos de hombre, o obras de mano de hombre. Si no estoy mal, me dice si es así como dice, ¿verdad? Entonces el Salmo 115 se refiere a la idolatría. Aunque sabemos que cuando hablamos de idolatría, no solo estamos hablando de allá donde usted está pensando. Claro que sí tiene que ver, pero estamos hablando aquí a nivel general. Yo siempre lo he dicho, que dentro de la iglesia evangélica también hay idolatría, también hay idolatría, y tenemos que reconocerlo. Entonces, aquí miremos 5 problemas que hay en la idolatría. Mire pues, le quiero subrayar para que usted vaya conmigo viendo y empiece a asimilar lo que le voy a platicar. Mire pues, en primer lugar, ¿qué es lo que tienen? Está conmigo, ya se fue, hermano. Tienen boca. Fíjese pues, otro asunto. Mire lo que tienen. Tienen ojos. Tienen oídos. Tienen nariz. Y también dice que tienen manos.
¿Cuánto le va a usted? ¿Cuánto le van dando ahí? 5. Muy bien, y tiene pies, ¿verdad? Muy bien, pero el asunto es de que si usted nota cabalmente acá en este capítulo, en esos versículos, yo subrayé los 5 sentidos. A nosotros nos enseñaron que nosotros tenemos 5 sentidos. ¿Se recuerda? Tenemos el sentido, por favor, en el orden como está ahí, el sentido del gusto, porque dice que tienen boca, entonces el gusto. Tienen ojos, el sentido de la vista. Tienen oídos, el sentido del oído. Tiene nariz, el sentido del olfato. Y tienen manos, el sentido del tacto. Entonces aquí vemos un asunto bien tremendo porque lo que está diciendo es que dentro de la idolatría hay 5 sentidos también. El problema es que no están activados. El problema es que no se puede hacer uso de ellos, ni siquiera uno de los 5 sentidos, sino que los 5 sentidos no funcionan. Entonces, y lo que yo subrayé abajo en el versículo 8, el problema es que dice que todos los que se volverán como ellos, los que lo hacen, pero todos los que en ellos confían tendrán estos 5 problemas, porque tienen los 5 sentidos o tendrán los 5 sentidos, pero no los tienen activados. Entonces, lo que le quiero decir es que el que tiene problemas de idolatría en su corazón, por favor, no me estoy refiriendo a una sola religión en este momento. Sí, es decir, no estoy, ni mucho, tampoco estoy defendiendo, no estoy refiriéndome a los que tienen cierta imagen en un altar, cierta imagen en la pared, cierto santo, ¿verdad? No sé quién en la pared y le pusieron candelas. No estoy hablando solo de eso, sino que estoy generalizando que las personas que aunque pertenezcan a la iglesia, digámoslo así, cristiana evangélica, hermano, pues si tienen un problema de idolatría, tienen problemas en los 5 sentidos. Mire, sin ir tan lejos, eso ya lo expliqué en la oración de las 6 de la mañana hace como 20 días, ¿se recuerda usted? Hermano, por favor, explicamos unos casos de idolatría. Por ejemplo, dice que la avaricia es idolatría, lo dijo el apóstol Pablo. O sea, el amor al dinero es idolatría, pues solo para que usted vea. Y también dice que la rebelión y la desobediencia es como el pecado de idolatría y hechicería. Solo la rebelión y el amor al dinero. Entonces, por eso le digo, la idolatría está metida en todos lados. Ahora, tenemos que revisar que no haya idolatría en nuestro corazón, hermano, para tener nuestros 5 sentidos bien bonitos y bien activados. Y otra cosa, los 5 sentidos aquí, yo lo que le quiero decir es que son 5 sentidos espirituales. Porque puede ser, que ese es el asunto, que hay gente que tiene boca, pero no habla las cosas de Dios. ¿Me explico? Tiene ojos, pero no ven lo espiritual. Tienen oídos, pero no oyen la palabra. Tienen nariz, pero no huelen, es decir, no disciernen, porque el olfato se relaciona con el discernimiento de espíritus. Tiene manos, pero no palpan las bendiciones y la gloria de Dios. Entonces ahí necesitan ser ministrados en los 5 sentidos por los 5 sentidos de Dios. Ahora le pregunto, ¿y Dios tendrá sentidos? Pero si dice ahí que los ídolos tienen sentidos, ¿y no tendrá sentidos Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Entonces, porque dice que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nosotros tenemos 5 sentidos, es porque Él tiene 5 sentidos. Muy bien. Entonces, miremos pues. Vaya conmigo a segunda carta de Corintios capítulo 11 y versículo 2. Y esto es lo que el Señor quiere de la iglesia. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado
con un solo esposo, que es Jesucristo, por supuesto, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Verso 3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, ahora vea lo que yo subrayé ahí, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces aquí lo que estaba diciendo Pablo es: yo tengo celos de ustedes. En español Pablo está diciendo: yo soy celoso con la iglesia. Y entonces lo que yo anhelo es de que no sean ustedes extraviados, no sean contaminados en sus 5 sentidos. Entonces la iglesia también tiene 5 sentidos. La iglesia como entidad, la iglesia, la que se va a casar con el Cordero, la que se va a ir en el arrebatamiento, tiene 5 sentidos. Entonces esa iglesia tiene que guardar sus 5 sentidos, hermano. Tenemos que guardar, máxime en estas fechas, en esta fiesta, donde todo mundo cree que el Señor murió el viernes y resucitó el domingo. Y bíblicamente se lo puedo comprobar, pero perdería mucho tiempo, hermano. Y el domingo no resucitó el Señor. Fíjese, el Señor no resucitó el domingo, porque en todo caso, si murió viernes, tendría que resucitar el lunes, porque son 3 días, en todo caso. Entonces esta fiesta de la Pascua, que era judía, como se babilonizó, se metió a Babilonia, y que la iglesia dejó meter a Babilonia a la iglesia, hermano. Entonces ahora dejó de ser judía y se volvió una fiesta pagana, donde muchos son contaminados y son arrastrados por el espíritu, las potestades que se mueven en estos días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar nuestros sentidos, guardar nuestra vista, guardar nuestro olfato, guardar nuestro gusto, nuestros oídos, nuestro tacto, espiritualmente hablando. ¿Me estoy explicando? Ahorita, permita. Ahorita vamos, solo estamos tratando de explicar esto, la introducción. Entonces, por eso mire, hermano, si usted anhela ser fiel y ha logrado, ser fiel al Señor, guarde eso. Guardémoslo. Y que no seamos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nuestros sentidos deben ser bendecidos y ministrados con los 5 sentidos de Dios. Amén. Repito, nuestros sentidos deben de ser ministrados, bendecidos y cubiertos por los sentidos de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Si me está oyendo y me está entendiendo. Entonces, veamos cuáles son los 5 sentidos de Dios representados acá en la iglesia. Mire pues, aquí está, ese es el título, pero le voy a dar un subtítulo porque, mire pues, los sentidos de Dios, de eso le quiero platicar. Muy bien, visión, tacto, oído, olfato y gusto. Aquí ya lo puse en orden, porque qué casualidad que son 5 sentidos. Y qué casualidad que son 5 ministerios los que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Porque el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de la iglesia, para edificar a los santos, para preparar a los santos, para que la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto. A la meta de la iglesia es llegar a la estatura del varón perfecto, a la madurez de Cristo, a la perfección de Cristo. Pero eso se logra con la administración y la cobertura de los 5 ministerios. Amén. Entonces tenemos que relacionarlo y ver. Entonces el sentido de la visión de Dios está representado en el ministerio apostólico. Sí, solo de pasadita. Aquí en esto, porque no es donde yo me quiero detener. Ahorita ahí va a ver a lo que vamos a llegar. La visión a través de los profetas. Porque así dice Proverbios, que por falta de visión el pueblo perece, pero en una versión dice por falta de profecía el pueblo perece. La profecía se relaciona con la visión. Los profetas, por lo regular en la Biblia, le abrían los ojos a la gente. Entonces, cuando un profeta visita una congregación, son los ojos de Dios. ¿Voy bien, hermano?
Sí. O lo vamos a expulgar a usted también. O sea, ahorita al pueblo necesita una buena despulgada, quitar todo a usted, las garrapas y todo lo que... No, usted no se contaminó, ¿va? Muy bien, mire pues. El tacto, perdón, visión apóstolera, ¿va? Usted no me corrige, está diciendo profeta, yo... apóstol es, ¿verdad? Apóstol. El tacto, el ministerio profético. Una palabra profética toca al corazón, sacude a una iglesia. Oído, lo relaciono con el ministerio evangelístico, porque dice que por el oír viene la fe. Por el oír, o sea, el evangelista predica, abre los oídos. Entonces, el sentido del oído a través del evangelista. El olfato está relacionado con el ministerio de pastor, el ministerio pastoral. El olfato además tiene que ver con el discernimiento, porque un pastor, hermano, discierne a las ovejas, porque mire, cuando el pastor está metido entre el rebaño, anda con olor a ovejas. Y si la oveja viene de lugares, hermano, la oveja cayó, yo qué sé, en un charco de lodo, lógicamente el pastor la va a olfatear que trae mal olor y la va a discernir. A nuestra ovejita se fue a meter saber a dónde va y se contaminó. Entonces se relaciona con el pastor. Y el sentido número 5, el gusto. El gusto tiene que ver con el maestro. Porque el maestro de la palabra lo que hace es que explica la Biblia, explica la palabra y la gente se deleita y gusta la palabra, se deleita, dice qué delicia de palabra, qué preciosa. Entonces, es el maestro. ¿Está conmigo? Sí, va pues, muy bien. Vaya, aquí hay 5 temas. Del que yo le quiero hablar hoy es el tacto de Dios. El tacto de Dios, el sentido del tacto. Y muy bien, ¿dónde está esto? Entonces veamos, Padre Santo, me estoy tardando mucho. Veamos, aquí, empecemos aquí. Lucas capítulo 7, versículo 11. Vea pues, hermano. Ahorita tiene que agarrar vuelo la iglesia otra vez. Bueno, miremos pues. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Fíjese los detalles. Y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera, ¿a quién? A un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Naim, la ciudad Naim significa, mire, puse el significado ahí abajo en verde para que usted vea, significa casa y significa hogar. Fíjese pues, ¿de dónde venían sacando al muerto? ¿De dónde venía el entierro, el féretro? Llegaron a la puerta de la ciudad, a punto de salir de Naim, que es casa y hogar. Vea lo que pasó con este muchacho. Verso 13. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué sentido usó? El tacto. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¡Ja! Entonces, mire pues, le voy a explicar esto, ¿qué quiere decir? Venía de Naim. El joven que se murió era de Naim. Naim significa casa y hogar. Familia, se puede relacionar con la familia. Entonces el muchacho murió. Entonces ya lo llevaban todos, hermanos, los que llevaban ahí la caja, hermano, del muerto, del féretro, iban todos y un montón de gente al entierro, va para el cementerio. Y cuando el Señor vio
Mire, la mamá era viuda, era un hijo el que ella tenía, único hijo, y se le murió el joven. Entonces viene el Señor, tocó el féretro, no llores, tocó el féretro, y el joven se levantó. Mire pues, venía de Naim, estaba a punto de salir de Naim, de dejar Naim, que es casa y es hogar. Esto quiere decir que muchos de nosotros estuvimos a punto de perder nuestra casa y nuestro hogar cuando estábamos en el mundo, ¿sí o no? O no sé si solo yo. Pero muchos estuvimos, y precisamente hoy estábamos platicando con alguien y nos estábamos recordando de su familia. Y que todos hemos pasado esos problemas porque todos venimos del mundo. Y estuvimos a punto de dejar Naim, es decir, de dejar nuestra casa, de dejar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro hijo. Estuvimos a punto de arruinarlo todo. Veníamos muertos, porque dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Íbamos directo a la destrucción. Ya nos llevaban, hermano, para el cementerio, espiritualmente hablando. Pero se acercó el Señor y tocó este féretro. Lo tocó a usted era el féretro también, y el Señor lo resucitó. Y por eso es de que usted está en los caminos de Dios y vino a los pies del Señor y se está congregando en este lugar porque el Señor lo tocó su corazón. Mire, si el Señor no hubiera tocado nuestra vida, ay Dios, hermano, con todo el respeto de las hermanas esposas y de mi esposa, bueno, para empezar, saber si estuviéramos vivos, pero saber cuántas mujeres ya hubiéramos dejado usted y estuviéramos arruinados. La mascarilla no lo deja hablar. Pero, mire hermano, nosotros estuvimos a punto, mire, de arruinarnos. Yo me recuerdo desde 2001. Aquel estaba chiquito, el primogénito, Pablo estaba chiquito, pero mire, hacía puntito el hilo, ya no, se iba a arruinar todo por mi culpa, se iba a arruinar todo, hermano. Y no se me olvida que llegó un pastor a orar por mí, un pastor de por acá de la región, que en ese momento ese pastor estaba en su apogeo y fue a orar por mí, hermano. Me dio una ministra, yo en pleno mundo, en plena caja de muerto. Me explico, el féretro, ¿verdad? Y fue a orar por mí, puso manos sobre mí. Ese hermano ahí en su iglesia, creo que ni creía en la profecía, pero paró, lo agarró el Espíritu Santo, ¿sabes qué le pasó? Pero paró profetizándome y yo llorando ahí, hermano, tocó mi corazón. Y entonces yo estaba a punto de dejar Naim. Le estoy explicando esto para que usted me entienda lo que a usted le pasó también. El Señor tocó nuestra vida, usó el sentido del tacto. Así que a usted también lo espero que el Señor haya tocado su vida y por eso está usted aquí en este lugar. ¿A cuántos tocó su corazón el Señor? Muy bien, entonces veamos esto. Las bendiciones del toque de Dios. No se compara nada cuando Dios toca el corazón de uno, hermano. Pero ni siquiera estos toques que son así. No se compara nada cuando Dios toca la vida de uno, porque cuando Dios lo toca a uno, eso es para siempre. Y entonces, por eso es que tenemos que estar bien seguros de lo que estamos haciendo en el Señor y de lo que somos en el Señor, que no sea una emoción, sino que sea verdaderamente que Dios haya tocado mi vida. Entonces hay bendiciones. ¿Qué pasa cuando Dios nos toca? Veamos pues. Número 1, Marcos capítulo 7 y versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, ¿qué hizo? Tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Verso 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua y hablaba con claridad. Entonces mire lo que hace el tacto del Señor.
el sentido del tacto del Señor. Aquí había una persona, aquí había un sordomudo que no oía, por lo consiguiente no hablaba. Usted sabe que para poder aprender a hablar es necesario oír, escuchar. Por eso un niño de un año, un bebé de un año, empieza a repetir ciertas palabras porque oye. ¿Sí? Empieza a oír que dicen papa, que dicen mama, agua, las primeras palabras que dicen ellos, ¿verdad? Pero ¿por qué lo dicen? ¿Por qué aprenden a hablar? Porque oyen. Pero cuando un niño nace con problemas de audición, cuando trae problemas en el sentido de su oído, no difícilmente va a aprender a hablar, porque como no oye las palabras, no las puede repetir. ¿Está conmigo, hermano? Entonces es necesario que tenga activado el sentido del oído para lograr hablar con claridad. Entonces esta persona no podía hablar porque tenía problemas en el sentido del oído. Entonces el Señor lo tocó, metió los dedos en sus orejas. Mire pues el sentido del tacto en sus orejas. Y escupió, en otra versión dice que el Señor puso de su saliva en la lengua de este sordomudo. Y entonces una palabra que él declaró, hermano, por favor, en hebreo, y dijo éfata, que significa sea abierto. Entonces con el tacto de Dios, hermano, le destapó los oídos y le desató la ligadura de su lengua y pudo hablar claramente. Quiere decir que cuando Dios nos toca, a nosotros nos da hambre de oír la palabra, y la consecuencia es que podemos hablar la palabra con claridad allá afuera. Hermano, perdóneme, no nos pueden callar las fiestas paganas. Que no nos callen. Si familia lo visitó a usted, lo visitó familia de afuera, de Shela, de Guate, de yo no sé de dónde vino su familia, hermano, esa semana no tiene que callarse, tiene que decir lo que Dios está haciendo en su vida, tiene que declarar la palabra, lo que está oyendo usted aquí de parte de Dios, decirlo con claridad, hermano, por favor. Pero para eso solo lo hace aquel que fue tocado por Dios. El que fue tocado por Dios siempre quiere estar hablando de Dios. Siempre quiere estar hablando con el Señor, hablando del Señor a la gente. Le da gloria a Dios. Hablar con claridad la palabra de Dios. Mire, por eso que la gente que le da vergüenza a hablar de Dios es porque Dios no lo ha tocado. Es porque el Señor no lo ha tocado. Pero si el Señor lo tocó, qué hermano, no le importa, que no le da vergüenza. Le da gloria a Dios todavía a usted. Va pues, mire la primera bendición, mire esta otra. Mateo capítulo 8, versículo número 3. Mateo 8, verso 3. Jesús extendió la mano. Son los ministerios, ¿se acuerda? Los ministerios, la mano. Y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Usted ya sabe mucho sobre esto, porque lo hemos platicado. Incluso hace poco tiempo platicamos acerca de la lepra. Y entonces usted sabe que le hemos explicado que la lepra representa insensibilidad, porque la lepra era una enfermedad que provocaba como una escama en la piel. Entonces la gente por la lepra perdía la sensibilidad y se volvía insensible. Y mire, hermano, ¿no cree usted que no hay otra cosa más preciosa, más hermosa que ser sensible a Dios? ¿No cree usted que qué horrible es ser como un témpano de hielo? Estar en la iglesia y no sentir nada. Claro que los de la alabanza también, hermano, aquí no toda la vida, no es que el pueblo muy frío viene, o el pueblo diciendo la alabanza vino fría hoy. Los de la alabanza aquí, hermano, y el que dirige tiene que estar en el lugar santísimo. Y yo siempre se los digo a ellos.
Y cada quien sabe su responsabilidad, ¿verdad, hermano? Pero tiene que estar en el lugar santísimo, hermano, por favor, para poder, e incluso a los que son como un témpano de hielo, que puedan ser sensibles al Espíritu, a la preciosa unción. Si la unción es deliciosa, hermano, la presencia de Dios es deliciosa. Entonces, pero para eso tengo que ser sensible. Sensible. Que no haya lepra. Porque la lepra hace que pierda la sensibilidad, hermano. Por eso, mire, por estas fiestas que se celebran, hermano, hermano, se mueven potestades, sí se mueven, pero solo es de guardar nuestro corazoncito y no perder la sensibilidad. Entonces aquí el Señor lo tocó y al instante desapareció la insensibilidad y lo volvió sensible. El toque de Dios nos vuelve sensibles. Otra cosa, hemos explicado que la lepra representa, a ver si se le quedó aquella prédica de aquella Santa Cena. ¿Qué más representa la lepra? Aparte de eso, se recuerda en Naamán, representan herencias generacionales, maldiciones generacionales, pecados generacionales que se repiten de los bisabuelos, se vuelve a repetir la historia en los abuelos, y de los abuelos le deja esa herencia a nuestros papás, y nuestros papás a nosotros, y nosotros a nuestros hijos, y se va repitiendo la misma situación, como le pasó en la familia de Abraham. Que Abraham, hermano, acuérdese que Abraham, déjeme decirle, mintió. ¿Se recuerda usted que mintió? Cuando él le dijo a su esposa, no vas a decir que eres mi esposa, ahí decís que sos mi hermana, si no me van a matar. Él mintió ahí. Y ese mismo problema se repitió en Isaac otra vez. Porque Isaac con su esposa Rebeca le dice a Rebeca, por favor, no vas a decir que eres mi esposa, ahí dices que eres mi hermana. Tuvo miedo también y mintió Isaac. Y luego nace Jacob, el nieto de Abraham, y su nombre Jacob significa engañador. Engañó al suegro, hermano, engañó a su hermano Esaú, también era mentiroso. Entonces ya venía un problema heredado por generaciones, hermano, por favor. Y de ahí de Jacob nace Judá. De la línea de Judá viene Judas, que traicionó. Entonces la traición es un problema generacional. ¿Todavía está conmigo, hermano? A usted no le caen bien los cultos en la tarde, va. Ya se acostumbró en la mañanita, va. Mire, pues, entonces la traición es un problema generacional. Por eso es que cuando en los bisabuelos se cometió un pecado de adulterio, si allá hubo alguien que cometió adulterio, pero hermano, así tenía problemas serios, tanto el hombre con las mujeres o la mujer con los hombres, entonces eso se puede repetir otra vez, se repite, hermano, hasta que el Señor un día toca nuestro corazón y nos limpia de la lepra. Entonces necesitamos el toque de Dios para que se rompa esa herencia generacional. ¿Le da gloria al Señor? Bah. Miremos otra. Isaías capítulo 6, verso 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Mire pues, verso 7. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Perdón, ¿qué tocó? ¿Qué tocó? Su boca y sus labios. En el versículo 5, no lo puse igual para ahorrar pantalla ahí, en el verso 5 dice Isaías, Señor, hoy soy hombre muerto, he visto al Señor, soy hombre muerto porque soy de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, dice Isaías. Entonces aquí dice que un serafín tomó un carbón, mire esto, un carbón encendido
El serafín, los ángeles dice la Biblia que son llamas de fuego, así dice Hebreos capítulo 1. Y más sin embargo dice que el serafín una tenaza tuvo que tomar para agarrar un carbón del altar, hermano. Siendo un serafín de los de alta jerarquía entre los ángeles, no agarró el carbón con su mano, sino que con una tenaza. Pero a Isaías sí bien que se lo puso en su boca. Tocó su boca con el carbón. Entonces, ¿a cuántos de nosotros ya se nos hizo chicharrón la lengua? Así dicen, a ese dicho va, no, no, que se le haga chicharrón la boca. Dicen, va, o la lengua, no sé cómo es que dicen, pero a Isaías, ahí sí usted, le quemaron la boca. Le quitaron las mañas, dirían otros, ¿va usted? Decirlo de otra manera. Pero lo que pasa es de que Isaías tenía un problema, que decía malas palabras, por decirlo así. Malas expresiones. Era mal hablado, pues. Entonces, como que no, es que usted está esperando que me baje, pero no, por eso no ha agarrado confianza a usted. Entonces le pregunto a usted, ¿cuántos de aquí eran mal hablados antes? ¿Cuántos eran mal hablados? Así sinceramente. Ninguno, gracias a solo dos nada más, Padre, gracias. Esta es una iglesia que no tiene clavos, Padre, gracias. Una iglesia así quería yo. ¿Era mal hablado usted? Fíjese que yo era mal hablado, pero yo no fue mi problema. Ese no fue mi clavo, no fue eso. A usted era, pero no más tantito. Pero ahí, y gracias a Dios, eso no fue como que tan difícil de dominarlo, gracias a Dios. Pero definitivamente cuando el Señor lo toca a uno, hasta el hablado le cambia. Claro, no me va a interpretar que como Dios lo tocó, usted no va a decir ahora, varón de Dios, Dios lo... No, la forma de expresar, no, varona de Dios, Dios la bendiga. Decirte a su esposa ahora, varona, está mi cena, por favor. No. La forma de expresar es decir, no ser mal hablado. Cuando Dios toca a una persona, le cambia la manera de hablar. Un ejemplo, el apóstol Pedro. ¿Usted sabe cuál era el trabajo del apóstol Pedro? Él era pescador. ¿Usted alguna vez, nunca ha oído usted a un pescador como, el hermano que trabajó, usted trabajó allá por Ocos, el hermano me trabajó en Ocos, ¿conoció alguna vez un pescador usted? ¿Y cómo hablan los pescadores? Un pescador, ay Dios hermano, tiene una boca más grande que él para maltratarlo. Ay Dios, ¿se puede imaginar qué palabras? Así era el apóstol Pedro. Así era cuando trabajaba a la orilla del mar. Pero como lo tocó el Señor, por eso es que cuando toman preso al Señor para juzgarlo, cuando lo llevan a juicio, y Pedro andaba de lejito siguiéndolo ahí, hermano, y negó al Señor. Dice que negó al Señor. Pero ¿sabe qué pasó ahí? Dice que una criada le dijo a Pedro, Tú andabas con el maestro. No, le dice, no, ¿cómo haces? Ni conozco a ese hombre, dijo Pedro. Bien, tú andabas con el maestro. La forma de hablar te descubre. La forma de hablar, hablas como él. Entonces dejó el hablado que tenía a la orilla del mar y ahora hablaba como el Señor. Le cambió, ya no era mal hablado. Entonces cuando le tocan la boca a uno, tocan el corazón en primer lugar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso aquel que es mal hablado, mire, yo no iba a predicar de eso usted, ¿por qué estoy hablando de eso? Señor sabrá. Pero el que es mal hablado es porque esas palabras las tiene atesoradas en el corazón. No, hermano, es que viera que es que cuando me enojo es cuando saco. No tiene que sacar esas palabras. Es más, ni siquiera tenerlas en su corazón. Es que se me olvida que soy cristiano, hermano. No, ¿cómo va a hacer eso? Entonces no lo ha tocado el Señor. Entonces yo tengo que seguir orando para que lo toquen, va. Entonces, no. Eso, hay mucha gente cristiana que tiene ese problema. Que incluso cuando se enoja con la esposa, hasta malas palabras le dice a la esposa. O viceversa, la esposa
lo tratan con malas palabras a él. O con malas palabras tratan a los muchachitos. Y gente que va a la iglesia. En Ebenezer no, porque usted no levantó la mano, usted dice que no las malas palabras, pero en otras iglesias puede ser que haya gente que con malas palabras traten a los muchachitos. Por eso que los muchachitos cuando están en la escuela solo son un reflejo de lo que oyen hablar en sus papás. Fíjese, mira, hermano, no solo quise la lucha de venir al culto natal y usted me está diciendo eso, dirá usted, pero es que eso es lo que quiere decir el verso. Entonces necesitamos que el Señor nos toque con un carbón encendido y nos cambie la manera de hablar, que solo bendigamos, bendigamos, bendigamos. ¿Le da gloria a Dios todavía a usted, hermano? Ay, ay, ay. Bueno, pues llevo tres toques del Señor. Mire la número 4. A Daniel, fíjese que yo encontré en el libro de Daniel, a Daniel lo tocan 4 veces. Ese fue el hombre que más fue tocado por el Señor. Por eso es siervazo, hermano. Pero solo 3 le puse acá. Miremos esta. Daniel 8:18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar de pie. Me hizo estar firme. Me hizo permanecer. Bueno, mire pues. Cuando Dios toca la vida de alguien, hermano, ya no cae usted. Difícilmente, sí, comete errores y tal vez es alcanzado por ciertos pecados. Ya no va detrás del pecado, sino es alcanzado por ciertas actitudes incluso malas. Está bien, pero aquel que el Señor tocó su vida permanece de pie. Permanece de pie. Mire, perdone que hable así vine así con confianza con usted. ¿Me permite, hermano? ¿Me permite? Solo por unos días que no lo vi, ya le perdí la confianza. Qué bárbaro va. Mire pues, ¿a cuántos ya no les afecta el 24 de diciembre? Ya no le afecta. Porque hay mucha gente y que gloria a Dios, y están haciendo el sacrificio y los felicito de verdad y oro por ellos, que hacen el sacrificio de ir a su iglesia, a su congregación o de venir acá, hermano, pero y le dices, este año sí. ¿Cuántos le decían así al Señor? Este año sí no te voy a fallar, Señor. ¿Cuántos les pasó eso? Este año sí no, Señor. Y el Dios, hermano, hasta el 25 entraba a su casa. ¡Hala, Señor! Otra vez, Señor, caí, Señor. Yo no quería, Padre. Y entonces no permaneció de pie. Y después de diciembre, y lo peor que empieza, dentro de 3 meses viene Semana Santa. Espero no caer, Señor. Y pasó el Viernes Santo. Y otra vez. Entonces no permaneció de pie. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasa es de que puede ser que Dios, sinceramente, todavía no ha tocado su vida, sino que se volvió una emoción. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de que no sea una emoción. Mire, hermano, no nos emocionemos, sino que pidámosle que realmente Él toque nuestro corazón, porque eso es más que una emoción. Uno emocionado, uno se apresura a hacer cosas. Así como el ejemplo que yo le he puesto a usted. ¿Qué pasara si yo me emocionara con todas las profecías que nos han dado nosotros aquí y que usted las ha oído? Y yo estuviera emocionado, botando paredes, comprando no sé qué. No nos emocionemos. Que sea Dios el que haga su obra, que sea Dios el que toque nuestra vida. Si Él nos toca, nosotros permanecemos de pie. Amén. Si alguien no ha permanecido de pie, no hay problema. Hijitos míos, si uno de vosotros pecare, abogado tenéis en el cielo. No hay problema. Se puede reconciliar y tiene que reconciliarse con el Señor para seguir de pie delante del Señor. Le da gloria a Dios. Muy bien. Mire qué palabra más práctica y sencilla le traje en esta hora de parte de Dios. Número 5, Daniel 10:10. Vuelven a tocar otra vez a Daniel. Y he aquí, una mano me tocó. Los 5 ministerios, la mano de Dios. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas
y sobre las palmas de mis manos. Entonces al tocar a Daniel, al tocar la vida de Daniel, eso hizo que él doblara rodillas y pusiera las palmas de sus manos en el suelo. Quiere decir que él se arrodillaba porque Dios lo tocó. Mire, y eso de arrodillarse está hablando de oración, está hablando de orar. Sinceramente, ¿quién dobla rodillas, hermano, en su casita? No solo aquí, no solo en la iglesia, ¿va? Sino que, porque el que ora solo en la iglesia, entonces eso ya es religión, ¿va? Sino que en cualquier lugar, y mejor si es en su habitación. Porque así dice la Biblia: entra en tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto, y tu Padre que te ve en secreto te honrará en público. Entonces la oración tiene que ser una necesidad en nuestra vida, hermano. Mire, ayer sábado, qué bendición. Otra vez un bonito grupo a las 6 de la mañana aquí orando. Pero ¿por qué vienen a orar a las 6 de la mañana? Porque definitivamente Dios ha tocado su vida. Yo no estoy diciendo que los que no vienen a orar a las 6 de la mañana no los ha tocado. No, pero tal vez por cuestiones de trabajo, tiene algo que hacer en su trabajo, en su casa, y tiene deseos de venir. Pero si no puede venir, en su casita usted puede orar, hermano, y ora solo el que ha sido tocado por Dios. Le da gloria a Dios. El toque de Dios provoca en nosotros, hermano, que no permanezcamos sin oración. No podemos salir de la casa sin orar. Es una necesidad, no una imposición. Amén. Otra, miremos. Daniel capítulo 10 y verso 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Bueno, ¿qué es lo que fortalece su vida? Yo creo que, y yo me atrevo a decir que no solamente espiritualmente usted, sino que hasta físicamente. El que le da fuerzas a usted es el Señor. De repente hay alguien, o no le ha pasado a usted, de repente hay alguien que le ha pasado y diga: Señor, yo no tengo ganas de ir al culto este fin de semana, Señor. Y de repente pasa 8 días y piensa que entre 8 días tal vez sí, o el martes o el otro culto le va a dar deseos de venir, y la misma situación, y dice: Señor, yo no tengo ánimos de ir al servicio, Señor, por favor ayúdame. Pero voy a ir, dice usted, voy a ir a ver qué pasa. Dice usted, se viene al culto y cabal, usted se vino al culto y cabal una profecía. No sé si a alguien le ha pasado eso. El Señor le ha hablado de alguna profecía alguna vez acá, y cabal la profecía va. Y así te dice el Señor: hija mía o hijo mío, tú que no tenías fuerza, pero yo te he traído a mi casa y hoy derramo de mi fresca unción sobre ti. Y usted había dicho que no tenía fuerza, y tocó su corazón, y de ahí viene la prédica, una palabra exactamente, hermano, como anillo al dedo, una prédica cabalmente para su vida espiritual, y usted se fue bendecido, salió diferente a la manera que como entró, se fue bendecido, fortalecido, porque Dios lo tocó. Entonces, el sentido del tacto de Dios hay que ponerle mucha atención. Eso siempre incluye en nuestras oraciones, y siempre, mire, siempre suplíquele a su Señor y dígale: Señor, toca mi vida, Señor, toca mi mente, toca mi corazón. Siempre, Señor, por favor, no dejes de que tu Espíritu Santo toque mi vida. Amén. Va, y amén. Lo dejo ahí. Vamos a ministrar y vamos a orar por usted. Yo le pedí al Señor una palabra hoy blandita, una palabra blandita, y porque ya ve que las revoluciones como venían, ¿va? En todos los cultos anteriores, ¿va? Pero yo le pedí una palabra blandita para que usted hoy sea bendecido y agarre vuelo otra vez, hermano. Quiero orar por su vida en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus piecitos y déjeme bendecirlo, déjeme ministrarlo de parte del Señor, y que Dios pueda usar ese sentido en nuestra vida hoy. Cuando las cosas no se hacen por rutina o por
beneficio propio o porque le dicen a uno o porque un familiar viene a la iglesia, sino que realmente venir porque Dios toque su vida. Cierre sus ojitos en el nombre de Jesús y permítame bendecirle de parte del Señor. Déjeme orar. Vienen cosas muy lindas, muy preciosas. Solo abandonémonos, expongámonos delante de Dios en el nombre de Jesús. Padre, ponemos las vidas de tus ovejas que en esta tarde están aquí en tu casa. Ponemos la vida de cada una de ellas delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, como ministro, como pastor encargado de estas almas preciosas, de estas ovejas tuyas, Señor, los ponemos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, Padre bendito.